Hola, pues nada, bienvenidos al vídeo de repaso de los últimos servicios que vamos a ver estos días, que va a ser DHCP, que va a ser políticas de grupo, va a ser también cuotas y file screening con un servicio de gestión de recursos de ficheros. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos tres roles. De acuerdo, bueno, principalmente dos roles, DHCP y cuotas y file screening. Filtrado de ficheros y cuotas, y luego vamos a ver cómo gestionar políticas en Windows Server. De acuerdo, bueno, como siempre hemos arrancado nuestro laboratorio, de acuerdo, y hemos entrado en la máquina controladora de dominio como siempre. De acuerdo, recordar que cuando apagamos las máquinas, la IP del controlador de dominio con el que nos conectamos siempre, la pública, va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces hacemos el escritorio remoto contra esta máquina y ya una vez que estemos dentro de esta máquina, ya saltaremos a las demás con la IP interna, ¿de acuerdo? Podríamos ver la IP interna del servidor de ficheros web por aquí, ¿de acuerdo? Pero no hace falta porque estando en el directorio activo sabemos que el DNS se gestiona todo por DNS, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ficheros web es la misma, esta es la IP interna, ¿de acuerdo? Entonces, pero nosotros vamos a saltar directamente por el propio nombre del servidor. Recordar que estos días atrás hicimos alias, ¿de acuerdo? Para poder saltar este servidor con ficheros solo, pero hoy vamos a estar jugando con políticas, y las políticas, con lo que haremos al final del vídeo, no nos va a funcionar si no lo hacemos con el nombre real del servidor. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos también a entrar a los servidores con el nombre real, aunque podríamos entrar también con los alias, porque el escritorio remoto funciona tanto con el nombre real, que es ficheros web, como los alias que creamos de ficheros y web, ¿de acuerdo? Bueno, entramos con ficheros web, entramos como siempre, y como siempre hemos dicho, con el usuario que tenga privilegios en el dominio. No vamos a entrar con administrator del Windows DC, sino que entramos con esa copia que nosotros hicimos, ¿de acuerdo? Y este es el servidor de ficheros web, que le voy a renombrar ahí si me deja. No me ha dejado, no sé dónde se me ha ido. Un momento. Vale. Vale, como habéis visto, bueno, estaba renombrando aquí simplemente por curiosidad, que estos son manías ficheros web. Tenía un fondo de color rojo y se me ha cambiado también por el color que nos pone AWS con la información que tenemos aquí arriba a la derecha de la máquina. Pero esto también, si queréis, para saber en qué máquina estamos, aunque nos lo cambie AWS, lo podemos volver a cambiar. Y aquí el rojo sabemos que es el de ficheros, y el normal, el fondo que nos pone la información del controlador de dominio, es el propio controlador de dominio, y así sabemos muy rápidamente en qué máquina estamos. Pero es verdad que AWS nos cambia el fondo. Bueno, pues entonces vamos a instalar un servidor de DHCP. Sabemos que Amazon trabaja con DHCP, es decir, es la abreviatura de Dynamic Host Control Protocol, es decir, alguien que reparte IPs como el router de nuestra casa, por ejemplo, que también nos reparte IPs posiblemente a partir de la 33 en nuestra casa. Bueno, pues yo añado roles, y en una empresa en la que estuviera gestionando Windows Server, puedo agregarle el rol de DHCP. Bueno, es bastante sencillo, es simplemente marcar aquí y nos va a dar nos va a dar aquí un mensaje de cuidado, igual que cuando instalamos el directorio activo y el DNS, que está en esta máquina Windows DC, ¿de acuerdo? Que nos dijo que teníamos que tener una IP fija en la máquina. Aquí pasa 3/4 lo mismo. Un servidor de DHCP, lo normal es que tuviera una IP fija. Como estamos en un laboratorio y está en un laboratorio de AWS y nos da la IP automáticamente AWS, pues bueno, lo vamos a obviar, pero sería una IP fija en una empresa, ¿de acuerdo? Esta máquina. En nuestro caso, como es un laboratorio, para ver cómo es el servicio, nos da igual. No vamos a instalar ninguna de las otras casillas que nos ha aparecido. He pasado muy rápido, pero características no vamos a instalar, ¿de acuerdo? Nos leemos la información del Dynamic Host Configuration Protocol que estamos comentando. No va a hacer falta reiniciar la máquina. Instalamos el servicio de DHCP. ¿De acuerdo? Bueno, pues en cuanto esté instalado el servicio de DHCP,
nos aparecerá aquí una nueva consola que ahora no nos aparece, que es la de DHCP. Ya sabemos que cada vez que instalamos roles o características, normalmente roles, nos van a aparecer aquí en Tools más, ahora ya nos ha aparecido la opción de DHCP, aunque no tenemos terminado de instalar el software, está todavía terminando de instalar, ya apareció aquí la consola de DHCP para abrirla. Vamos a esperar unos segundos más a que termine la instalación, y en cuanto termine la instalación, que acaba de terminar, le decimos Close y entonces abrimos aquí en Tools DHCP. Bueno, tenemos aquí DHCP. El DHCP, ¿cómo funciona? Bueno, pues tenemos el servidor, vamos a abrir la consola. Podemos gestionar IPs de IPv4 y IPv6, no vamos a trabajar con IPv6. Aquí ya hay dos ámbitos creados de otros días, ¿de acuerdo? Entonces voy incluso a borrar uno de ellos. Este que lo hicimos en clase lo voy a borrar también, y entonces lo hacemos igual y ya está. Bueno, ¿cómo funciona un DHCP? Un DHCP funciona por ámbitos, por scope. Yo tengo que decirle, para cada segmento de red que tenga en mi empresa, en mi compañía, y que quiera tener IPs automáticas, tengo que crear un ámbito, un scope, ¿de acuerdo? Entonces le doy botón de la derecha, le digo nuevo scope, ¿de acuerdo? Imaginaros que esto va a ser para un departamento de comercial, pues va a ser el departamento de comercial de la compañía. Aquí le vamos a decir las IPs que quiere distribuir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que va a distribuir en un rango de red donde mis usuarios de comercial van a tener un rango de red que va a ser el 192.68.100, y vamos a repartir IPs de la 100 hasta la 160. ¿De acuerdo? Máximo 60 PCs tendríamos en 60 PCs o impresoras, dispositivos que tuvieran una IP. ¿De acuerdo? Con un rango de red, con un direccionamiento CIDR, con un direccionamiento de /24, que es 255.255.0. Posteriormente puedo agregarle una IP de exclusión. Si yo, por ejemplo, tuviera ya una impresora instalada ya en este rango y fuera la 110, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues le vamos a decir que la IP 110 no se la dé a ningún otro dispositivo, porque ya está siendo ocupada por, en este caso, imaginaos una impresora de red. Pues daría todas las IPs que fueran de la 100 hasta la 160 menos la 110. Este es el tiempo de duración que le va a dar la IP. A los 30 días le pedirá recuperar la IP, ¿de acuerdo? En el caso de que una IP no haya un dispositivo que le pida volver a tener la misma IP, pues esa IP la liberará para otros dispositivos. Imaginaos que un PC lo damos de baja, pues a los 30 días esa IP estará disponible para dársela a un PC nuevo. Y finalmente nos dice que si queremos configurar las opciones de ámbito de DHCP, sí, siempre. Le vamos a tener que decir cuál es el default gateway de ese rango de red, de esa VLAN que se llama, que normalmente suele ser el número 1. No tiene por qué, esto las personas que configuren la red no lo tendrían que decir. En vuestra casa, por ejemplo, será el 192.168.1.1, que será el router que tengáis en casa. Nos dice el nombre de DNS que vamos a trabajar en la compañía, es correcto, y los servidores de DNS. Ya automáticamente nos los detecta y sabe que en este caso, en esta empresa, solo tenemos un servidor de DNS. Podríamos poner un segundo si tuviéramos un segundo DNS, o incluso podríamos poner un segundo DNS público. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que el 172.31.20.265 no funcionase, el 888, que es de Google, respondería para resolver las páginas web de Internet. Pero si bien es verdad que las páginas internas de la compañía no podría resolverlas, porque no páginas, sino los servicios internos de la compañía no podría resolverlos, porque solo resuelve el 172.31. Pero por lo menos los usuarios podrían navegar. Ya hemos dicho siempre que tendríamos que tener dos controladores de dominio en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces aquí habría un 172.31.20.235 y un 172.31.20.236, por ejemplo, si tuviéramos dos controladores de dominio, que no ha sido el caso, que no lo hemos podido llegar a instalar. Siempre deberíamos de tener dos controladores de dominio. De Wins no vamos a hablar nada, es un protocolo antiguo de Microsoft, es para compatibilidad hacia atrás, no vamos a hacerlo, no vamos a ver nada, y directamente nos dice si quiere activar el ámbito. Le decimos que sí, acabamos y ya tenemos configurado dos ámbitos. Un ámbito para
la red 192.168.100 y otro ámbito para la 172.31.00. ¿De acuerdo? Pues ahora cualquier dispositivo que fuéramos a poner en el segmento de red, en la VLAN de comercial, cogería una IP de 192.168.100 y otro rango que hemos creado aquí, 171.31, y así sucesivamente podríamos ir creando los diferentes rangos de los segmentos de red que tuviéramos en la empresa que quisieran tener IPs automáticamente a través de un servidor de DHCP de la compañía que hemos instalado el rol en un equipo. ¿De acuerdo? En un equipo que tendría que estar también en clúster, duplicado, por si se cayese. ¿De acuerdo? Ya hemos comentado siempre que todos los dispositivos deberían estar por duplicado. Pues esto es DHCP. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es cuotas y filtrado de archivos. Y eso lo vamos a hacer en este servidor también porque tenemos un servidor de ficheros. ¿De acuerdo? En donde lo que queremos hacer es ponerle cuotas y que los usuarios no puedan grabar más de X gigas, teras o el tamaño de almacenamiento que tengamos en las diferentes carpetas que tengamos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos documentos. Ahora haremos más carpetas y más cosas cuando veamos GPOs. ¿De acuerdo? Entonces, pues dirección que tuviera 1 tera, financiar 200 gigas, jurídico 200 gigas. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hacer una cosa también muy interesante que es el filtrado de ficheros, file screening. Es decir, que yo en estas carpetas, por ejemplo, no dejar grabar ficheros ejecutables. .exe, .bat, .ps1 de PostScript o cualquier fichero que pudiera ser peligroso. Bueno, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con otro rol. ¿De acuerdo? Vamos a agregar un rol. En este caso es un rol de un servicio que se llama File Server, que ya lo conocemos, que el File Server ya lo hemos utilizado en otros vídeos. Tenéis aquí el enlace al resto de los vídeos de Windows que hemos hecho todos estos días atrás, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver todos. Bueno, pues en el caso del servidor de ficheros nos lo instala por defecto en cualquier Windows Server, pero en nuestro caso lo que queremos hacer es gestionar las cuotas y el filtrado de archivos de este servidor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hacemos es a un servidor de ficheros le vamos a aplicar el File Server Resource Manager. ¿De acuerdo? Si nosotros nos leemos aquí lo que hace este servicio, ¿de acuerdo? Pues nos va a aplicar cuotas y definición de ficheros, de filtrado de ficheros. Bueno, ahora lo vemos en la consola. ¿De acuerdo? Le vamos a dar Next, ninguna característica, le vamos a decir instalar. Y este servicio normalmente suele pedir reinicio. ¿De acuerdo? Vale, como hemos hecho antes con DHCP, vamos a esperar a que termine de instalarlo y cuando lo termine tendremos aquí una nueva consola que todavía no nos ha aparecido. ¿De acuerdo? Igual que nos ha aparecido el DHCP, nos aparecerá una nueva consola de gestión del almacenamiento para cuotas y file screening. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a esperar. Bueno, ya ha terminado de instalarlo, decimos close. Aquí en principio nos dice, he completado la DHCP, nos lo ha dicho, ha agregado los roles, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparecería una nueva consola y ahora tenemos File Server Resource Manager, ¿de acuerdo? La abrimos. En el caso de que no nos aparezca, deberíamos de reiniciar el servidor, ¿de acuerdo? Yo en este caso no lo tengo que reiniciar porque como lo he instalado y lo he desinstalado varias veces, una vez que se instala la primera vez, luego ya no hace falta reiniciar la máquina. Pero bueno, una vez que lo instaléis, si no os aparece aquí el File Server Resource Manager, lo reiniciáis y si os aparece, pues seguimos trabajando en la máquina de ficheros. ¿De acuerdo? Bueno, pues la consola que nos ha abierto es esta. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en la parte de cuotas, ya tengo aquí dos cuotas creadas del otro día en clase. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es incluso borrar las cuotas y volverlas a hacer, porque estas las hicimos en clase. Borro estas dos cuotas para hacerlo exactamente igual y voy a borrar también el filtrado de archivos. Entonces la primera vez que abréis esto os aparece así por defecto. ¿De acuerdo? Las cuotas no nos aparece nada. Las plantillas de cuotas son las que nos aparece por la parte del fabricante de Microsoft de cuotas de 10 gigas, 100 megas, 2 gigas, pero yo puedo crearme la cuota que yo quiera. ¿De acuerdo? Y en el tema de filtrado de ficheros no tengo ningún filtrado de ficheros y puedo hacer plantillas de filtrado de ficheros que ahora veremos. ¿Esto cómo funciona? Muy sencillo. Ya directamente voy a crear una cuota y en la carpeta que yo quiera ponerle una cuota, en este caso es el disco F, pues le vamos a decir que en dirección pueden meter en el sistema de almacenamiento hasta 3 teras, por ejemplo,
ya tenemos la cuota creada, pero vamos a crear otra cuota con el botón de la derecha y le vamos a decir que la gente del departamento de finanzas lo van a tener más limitado y le vamos a poner que van a poner, por ejemplo, hasta 200 gigas. ¿De acuerdo? Bueno, y así sucesivamente iríamos poniendo cuotas a las carpetas de la estructura de carpetas de la compañía. Cuando los usuarios fueran a meter los ficheros dentro de la compañía, pues esta cuota nos iría aumentando, y entonces cuando llega al límite pues manda una alerta, o puedes dejar, en este caso está monitorizando 3 teras y aquí 200 gigas, ¿de acuerdo? Pero yo puedo crear mi propia alert, mi propia cuota, ¿de acuerdo? Yo puedo crear una plantilla de cuota y decirle, por ejemplo, aquí que vamos a ponerle una cuota a logística, que en este caso va a ser de 100 gigas lo que van a poder poner, y lo que se llama hard cuota, no permitir a los usuarios acceder de este límite de cuota. ¿De acuerdo? Podría mandar notificaciones o lo que yo quisiera. Tengo la cuota ya creada y ahora pues simplemente la tengo que aplicar con el botón de la derecha, elijo la carpeta destino donde quiero aplicar la cuota, que en este caso es la carpeta de logística, que no la tenemos todavía creada. Vamos a crear una carpeta de logística. Imaginaos que va a ser el departamento de logística la que va a tener esta cuota. Tengo que refrescar para que me aparezca logística. Vale, y a la carpeta de logística le vamos a aplicar la cuota de logística que hemos creado. Me dice que no existe. Claro, porque no la he marcado, perdón. Que la tengo que marcar. Si no la marco no se me ha grabado. Ahí sí. Logística. Y aquí tengo los 200 gigas que le hemos los 100 gigas que le hemos puesto a logística, los 200 a finanzas y los 3 teras a dirección. Como no vamos a grabar 100 gigas ni 200 gigas en estas carpetas, pues no vamos a ver que al final no podemos grabar más de 200 gigas. Pero eso sí que lo vamos a hacer con el filtrado de archivos. ¿De acuerdo? El filtrado de archivos funciona de forma parecida. Con el botón de derecha yo creo un sistema de un filtrado de archivos, por ejemplo, en dirección, bueno, vamos a decir en finanzas, ¿de acuerdo? Y en finanzas le vamos a bloquear los ejecutables. Le vamos a decir que sí, y así sería exactamente igual para los demás, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo aquí iría a logística y exactamente lo mismo, o cualquier otro sistema de filtrado que quisiéramos. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque lo que vamos a hacer es evitar poner aquí ejecutables en estas carpetas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí una carpeta que se llame deportes, que luego vamos a usar para los usuarios de deportes. ¿De acuerdo? Y también le vamos a aplicar la misma cuota, porque luego entraremos con un usuario de deportes y veremos que no podrá dejar ficheros ejecutables. ¿De acuerdo? Pero no solo los usuarios de deportes, cualquier persona. ¿De acuerdo? Si yo vengo aquí a deportes ahora y me creo un cuidado con el desplegable que tengo aquí, que no lo veo. Vale. Me creo un fichero. Vale, tengo ahí un demo.txt, sí que me lo ha dejado crear porque soy el administrador y tengo permisos. ¿De acuerdo? Pero si yo ahora esto, por ejemplo, imaginaos que fuera un exe, que fuera a dejar aquí un ejecutable, vale, me da un error. Incluso yo siendo administrador me da el error porque en esta carpeta no está permitido dejar ficheros exe. Y estoy incluso con administrador, pues por supuesto, si aquí entro con un usuario de deportes que veremos ahora en las políticas, pues pasaría 3/4 de lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy poderosa esta política para evitar tener, por ejemplo, pues ficheros que luego se ejecuten y nos metan un malware, un ransomware, un virus en la compañía. ¿De acuerdo? Estas plantillas se pueden editar, por ejemplo, aquí en el ejecutar. Uy. A ver si me lo deja abrir. Esto se me ha quedado un poco. Esto ha sido un error. A ver si me deja. Un momento, que voy a cerrarla otra vez y abrirla, porque la consola se ha quedado un poco un poco rara, porque aquí en el file screening, en la plantilla, debería poderla editar y no me deja editar la plantilla.
Bueno, pues fijaros, antes os he dicho que no, que este servicio normalmente pedía reinicio y que yo no lo reiniciaba porque era ya la segunda o la tercera vez que lo instalaba en esta máquina, pero aún así me ha pedido reinicio, por lo tanto, incluso si reiniciáis la máquina de ficheros, mejor, ¿de acuerdo? Porque incluso se me había quedado tonto la parte de editar las plantillas. Bueno, después del reinicio sí que me ha dejado entrar en la plantilla de ejecutables y aquí si editamos vemos que la lista de ficheros que están prohibidos, ¿de acuerdo? Desde .back, cmd, exe o si bajamos abajo, pues los ficheros de, por ejemplo, de PowerShell o los MSI de ejecutables de Microsoft o los de PowerShell. Pero yo si quisiera poner una extensión prohibida, inventada, que fuera SS, que fuera un ejecutable nuevo, que hubiera aparecido, lo podría agregar, ¿de acuerdo? O incluso al revés, yo podría coger esa extensión que estuviera prohibida, lo que sea, yo la podría quitar de aquí y excluir de aquí, en lugar de incluir, tener exclusiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, quitándolas simplemente de aquí arriba, tenía más que suficiente. No haría falta en este caso hacer exclusiones, sino que los ficheros que estén prohibidos que no estén en esta lista y es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, no lo voy a salvar, ¿de acuerdo? Y lo dejo como está. Me podría hacer mis propias plantillas, pero bueno, ya habéis visto cómo funciona el filtrado de archivos, muy potente. Y veremos ahora también que no, ha dejado no nos ha dejado crear el exe, incluso siendo administradores, pero ahora cuando entremos a los usuarios tampoco nos va a dejar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con la tercera parte del vídeo, ¿de acuerdo? Hemos visto DHCP, hemos visto cuotas y filtrado de archivos en este servicio que se llama File Server Resource Manager, un gestor de recursos de servidor de fichero, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las políticas, ¿de acuerdo? Las GPOs que se llaman. Las Group Policy Object, que son iguales que en Windows 11, igual que en Windows 10, Windows 7, Windows XP incluso, ¿de acuerdo? Son políticas que llevan ya muchos años en los sistemas operativos servidores, incluso en Windows 10 y Windows 11, que lo hicimos también y evitamos entrar en el panel de control o cerramos la línea de comando cuando hicimos la primera evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿esto dónde lo podemos, de dónde sale? Bueno, tenemos que ir al controlador de dominio. Todo esto se gestiona desde el propio controlador de dominio y desde el Server Manager yo tengo aquí un Group Policy Management que no habíamos visto hasta ahora. Un gestor de políticas de grupo, ¿de acuerdo? Cuando abrimos este gestor de políticas de grupo, fijaros que se parece mucho la estructura a la que nosotros tenemos en directorio activo, ¿de acuerdo? Pero no es igual. Recordar que lo que dijimos es que aquí vemos características avanzadas y vemos más cosas, acordaros, incluso si queremos borrar las OUs tenemos que desprotegerlas desde aquí, desde Object, quitamos esta protección, pero esta característica no te sale si no le damos a las opciones avanzadas, recordarlo. Bueno, y entonces dijimos que las que son unidades organizativas tienen este iconito con este PC, bueno, con este dibujito de un PC, y las que son contenedores no tienen nada. Bueno, pues, y cuando vimos el principio del directorio activo, dijimos que todos los usuarios y todas las máquinas deberían de estar en OUS para darle políticas, ¿de acuerdo? Para darle diferentes parametrizaciones a través de políticas. Bueno, pues eso se va a hacer desde aquí, desde el Group Policy Management. Por lo tanto, aquí lo que veo es la estructura de unidades organizativas que tengo en mi directorio activo. Pero los que son contenedores no los veo, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, primero tenemos una rama que se llama Domain Controllers, donde están todos los controladores de dominio, en este caso el Windows DC que yo tengo, ¿de acuerdo? DC1. Aquí le puse el nombre DC, pero realmente la máquina se llama DC1 porque se llaman igual, ¿de acuerdo? Ya sabéis que esto también lo puedo sacar por línea de comando con el comando hostname, ¿de acuerdo? Windows DC1 es mi máquina, ¿vale? Y como son las máquinas que tienen los usuarios y gobiernan la red de un Windows Server, Microsoft le pone directamente una política adecuada solo para ellos. Y luego tengo otra política que afecta a toda la compañía. Aquí las políticas van afectando en cascada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos políticas que hicimos en la clase, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar y la vamos a hacer ahora en deportes, ¿de acuerdo? Entonces, a los usuarios que yo tengo en esta unidad organizativa se le aplican estas políticas por defecto y estas de aquí también, ¿de acuerdo? Pueden coincidir, entonces las más
profundas son las que se le aplicarían, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso vamos a ver, por ejemplo, el Default Domain Policy, una cosa importante. Vale, en el Default Domain Policy, si yo edito cada política, botón de la derecha y edito una política, me aparece una pantalla muy parecida a la que veíamos en Windows 11, con el editor de políticas de grupo, donde tengo aquí los cientos o miles de parámetros que puedo configurar o bien a máquinas o bien a usuarios. Por ejemplo, en máquinas yo puedo cerrar el panel de control para cualquier usuario que se siente en esta máquina, lo haría en esta rama, o yo puedo cerrar el panel de control solo a un grupo de usuarios, pues los usuarios entrarían. Entonces hay políticas que están duplicadas porque se pueden aplicar tanto a máquinas como a usuarios, como la de cerrar el panel de control, pero hay otras, como veremos ahora, que solo afectan a usuarios. Es decir, yo le voy a mapear una impresora a este usuario, a este grupo de usuarios. Eso lo haremos desde configuración de usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esta política general de todo nuestro sistema Windows, si nosotros nos venimos hasta aquí, que está un poquito oculto, pero deberíais de conocerlo, aquí deberíais de conocerlo un poquito, perdón, que me he confundido, en esta rama no, aquí, perdón. De acuerdo, tengo que ir hasta políticas de Windows, de seguridad, de cuentas, password policy. Pues tengo las políticas que tengo por defecto en Windows, en un Windows Server, que es que tengo que recordar las últimas, que no me deja poner las últimas 24 contraseñas, que la contraseña la cambiaré 42 días, que si me cambio la contraseña hoy, hasta pasado mañana no la puedo cambiar porque durante un día dura, que tengo 7 caracteres la contraseña como mínimo, que tengo complejidad, es decir, que tengo que poner mayúsculas, minúsculas, algún símbolo raro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veremos todo eso ahora cuando cambiemos un usuario y le intentemos poner una contraseña de 7 caracteres y que no nos deje, o un usuario que se llame Carlos, su contraseña no podrá tener Carlos porque debe cumplir la complejidad. La complejidad es no usar tu usuario dentro de la contraseña, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Bueno, pues si quisiéramos que algo afectase a todos los usuarios y ordenadores de la compañía, lo más fácil es tocar la Default Domain Policy. Y si quieres securizar los controladores de dominio, que son máquinas muy críticas, pues tenemos también una política propia para ellos. Y a partir de ahí yo puedo gestionar políticas como queramos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una política para usuarios de deportes y vamos a ver si les funciona. Para ello tenemos que hacer varias cosas. Nos vamos a ir aquí a deportes y tengo por aquí que hemos movido, una máquina que es la única que tenemos, que se llama Deportes 01, ¿os acordáis? Que llevamos trabajando con ella en los últimos vídeos, y en clase la metimos aquí en Deportes 01, la vamos a llevar realmente a las máquinas de deportes, ¿de acuerdo? Y ahora vamos aquí a usuarios y vamos a crear 2 usuarios de deportes, ¿de acuerdo? Botón de la derecha, nuevo usuario, ¿dónde está? Que no lo veo, user. Vale, pues le vamos a poner un usuario que se llama Lidia, con el usuario se llamará Lidia, con la contraseña, la que nosotros utilizamos en el laboratorio, pero imaginaos que yo le voy a poner Lidia 1234, Lidia 1234, tiene más de 7 caracteres, y la L la voy a poner mayúscula de Lidia, que tiene algo de complejidad, pero no me va a dejar crear la contraseña porque no cumplo la característica de complejidad, que el nombre no puede estar incluido en la contraseña, ¿de acuerdo? Entonces le pongo otra contraseña que no tenga Lidia en la contraseña y que tenga, por ejemplo, mayúsculas y algún número, y ya me dejará, ¿de acuerdo? Y nosotros le vamos a quitar esta casilla de User Must Change Password, ¿de acuerdo? Porque estamos en un entorno de laboratorio, en un entorno de laboratorio que nos va a dar problemas a la hora de coger control remoto de las máquinas. En la empresa real sí que marcaremos esta casilla para que esta contraseña fuese un cámbiame 2023 y algún carácter raro, y el usuario, cuando fuera a entrar en la empresa por primera vez, se cambiase a la contraseña que nosotros quisiéramos. Pero nosotros, tanto aquí como el día del examen, nos quitamos la casilla para no tener ningún problema, ¿de acuerdo? Para que no nos pida cambio de contraseña cuando esté este usuario. Y vamos a crear un usuario que le vamos a llamar Guillermo, que también va a ser de deportes. Y lo mismo, quitamos esto.
solo entraremos con Lidia, pero lo que vamos a hacer es crear un grupo, ¿de acuerdo? Porque nosotros normalmente no vamos a dar permisos por usuarios, lo vamos a hacer todo por grupos, ¿de acuerdo? En el trabajo habitual dentro de las compañías. Entonces vamos a crear un grupo, ¿de acuerdo? Que esto es exactamente igual como en Windows 10. Vamos a llamarle deportes. No vamos a cambiarle ninguna de estas características porque no tenemos tiempo, no lo hemos visto en la teoría y no lo vamos a ver, y en el 90 y pico % de las veces siempre vais a crear un grupo global y de seguridad, ¿de acuerdo? En empresas más grandes sí que se puede crear uno de dominio local o universal, pero no entramos en ese tema, ¿de acuerdo? Ya tenemos el grupo de deportes. Vale, pues antes de darle políticas, lo primero que vamos a hacer es irnos al servidor de ficheros, que lo teníamos abierto por antes, y hemos visto que habíamos creado la carpeta de deportes, pero sabemos que la carpeta de deportes, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, y esto ya lo hemos hecho desde el principio del curso, es ir a seguridad, quitarle todos los permisos, agregarle, en este caso, el administrador, o en este caso, Santos, que es administrador del dominio, todopoderoso, por lo tanto, si tengo algún problema, hacer alguna gestión, lo haremos con ese usuario. Y deportes. Y deportes le vamos a decir que puede hacer también todo lo que quiera en esta carpeta. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos cambiada la carpeta como siempre. Y además esta carpeta la vamos a compartir también como siempre. La vamos a compartir que se vea. Recordaros lo del dólar para que no se viese. ¿De acuerdo? Y aquí en permisos teníamos que decirle todos, porque estos permisos everyone, todos tienen permisos de full control a la hora de compartir, pero los permisos efectivos son los de seguridad, pero si no cambiamos esto, luego no nos funcionarían los de seguridad. Recordar que esto lo hablamos en Windows 11 y es exactamente igual. Pues ya lo tengo, esto también cambiado, ¿de acuerdo? Y que además tiene un file screening, de bloquear ficheros ejecutables, como hemos visto ya antes también. Vale, pues ya tenemos esto preparado. Entonces, tanto volvemos al DC, ¿de acuerdo? Tanto Guillermo como Lidia se tendrán que validar en una máquina que se llama deportes. Lidia tendría deportes 01, Guillermo tendría deportes 02, pero en este caso solo tenemos un cliente, ¿de acuerdo? Vale, pero queremos hacer alguna cosa con estos clientes. En este caso vamos a modificarle las políticas para que se le asigne directamente la impresora que instalamos en el vídeo anterior. Recordar que aquí estuvimos instalando, aquí tenéis el enlace al vídeo donde instalamos un servidor de impresión, y también queremos que directamente acceda a esa carpeta que acabamos de compartir de deportes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo me voy a Group Policy, a usuarios, y voy a botón de la derecha y creo una política. Creo una política que le voy a llamar como la de que creamos en clase, se llamará unidades y printers. Le vamos a cambiar el nombre para que no se llame igual que la otra, pero bueno, vamos, unidades y printers. Y una vez que la tengo ya creada, a los usuarios de deportes se le va a aplicar la de default de main policy, que ya habéis visto que se le ha aplicado porque no hemos podido poner la contraseña de Lidia 1234 porque ya le afectaba la complejidad que acabamos de ver que está definida aquí. Y además se le va a aplicar lo que nosotros pongamos aquí. Vale, pues ahora botón de la derecha editamos y nos vuelve a salir lo mismo, ¿de acuerdo? Nos sale exactamente lo mismo. Vale, pues entonces vamos a ver cómo le podemos hacer a estos usuarios mapearle la impresora de forma directa y una unidad de F de ficheros que vaya a la carpeta de deportes. Bueno, ¿eso dónde está? Pues si nos vamos aquí a Windows Settings y a Preferencias, por un lado tengo aquí una carpeta que se llama Driver Maps, ¿de acuerdo? Doy botón de la derecha y yo hago una unidad mapeada, ¿de acuerdo? ¿Y dónde quiero ir hasta esta unidad mapeada? Pues es muy sencillo. Ya la ruta deberíamos de saber, pero lo vamos a comprobar, que es ficheros web, no es finanzas, sino que es deportes. Ya nos sale, ¿de acuerdo? Está bien compartida, ¿de acuerdo? Pues le decimos, y además como yo estoy aquí con el usuario Santos, me funciona, vemos el demo.txt que hemos creado, es decir, que la ruta funciona perfectamente. Por lo tanto, yo le voy a decir que la ruta es esta, que el usuario lo va a ver como deportes, porque el usuario no tiene por qué saber qué es / ficheros web deportes, porque eso ni le interesa ni por qué saberlo. Y aquí le vamos a decir que va a ser F de ficheros de servidor de ficheros. Para él va a ver la unidad F, pero podemos elegirle la unidad que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Esta F no tiene por qué ser la F del servidor. Aquí en el servidor nosotros tenemos la F de ficheros,
pero el usuario lo puede ver con cualquier letra. Es más, la vamos a cambiar para que veáis que es diferente. Le vamos a decirle, por ejemplo, la D de deportes, que la tiene vacía, la letra, ¿de acuerdo? Y aquí en común vamos a decirle que, siempre vamos a decirle lo mismo, ejecutamos esto cada vez que se logue el usuario, y aquí abajo le decimos a quién va a afectar esto, y siempre le vamos a afectar por grupos, ¿de acuerdo? Normalmente se pueden dar permisos por usuario, sí, pero lo normal es que en las compañías se den permisos por grupos. En algún caso muy especial se da por usuario, pero lo lógico es por grupos, porque así no hay que tocar esta política para nada. Si yo aquí le pongo el nombre de Luis o de Guillermo, de lo que sea, y me dejo Lidia, después tengo que venir a tocar la política para agregar a Lidia, mientras que de la otra manera lo único que tengo que hacer es poner a Lidia en el grupo de deportes, quitarla y ponerla, y entonces se le aplicará esta política o no, porque pertenecerá al grupo. Por lo tanto, las políticas las organizamos por grupos, y luego esos grupos haremos que las personas pertenezcan a estos grupos o no. Que por cierto, hablando de eso, se me ha olvidado. Si le damos un doble clic aquí y vemos que aparece un montón de opciones, este montón de opciones viene porque aquí hemos puesto el view en las características avanzadas, ¿de acuerdo? Y lo que nos importa de aquí es que es miembro de domain users, de usuarios normales. Entonces, si no pertenece al grupo de deportes, tampoco se le aplicaría esta política que acabamos de agregar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es que a un usuario le podemos agregar a un grupo, ¿de acuerdo? Deportes, y ya pertenece a deportes, o al revés, a un grupo podemos, que ya tiene a Lidia agregada, puedo agregar un usuario. Ya esto lo vimos también en Windows 11, por lo tanto ahora ya tenemos el grupo deportes con los dos usuarios, y los usuarios que vengan en el futuro los agregaremos también. Bueno, pues cualquiera de los dos usuarios podría conectarse y se le maparía la unidad de deportes automáticamente. Y luego, si bajamos a Control Panel y venimos aquí a Printers, parece la pantalla muy parecida, y le damos botón de derecha New. Bueno, cuidado. TCP/IP no lo vamos a instalar. TCP/IP es solo para instalar una impresora en el servidor de impresión que ya hicimos, ¿de acuerdo? Aquí los usuarios lo que van a coger es una impresora compartida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la política que le queremos aplicar es una impresora compartida. Vamos a poner la impresora compartida. ¿Y qué impresora le ponemos? Pues si nos acordamos, nuestro servidor de impresoras, que también era de SFTP, se llamaba SFTP Printers, y teníamos una impresora que sea la HP PCL6, que ya instalamos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que queremos es mapearle esa impresora y decirle que sea la impresora predeterminada por defecto. Vamos a decirle aquí, vamos a cambiar esto, porque esto sí que aparece cambiado, le vamos a decir que cree la impresora, porque si le digo actualizar entiende que ya la tiene instalada y que le vamos a actualizar los drivers. No, le vamos a decir que la cree, y le vamos a decir que esto lo ejecute siempre que entre, y que esto afecte lo mismo a los usuarios de deportes. Esto es exactamente igual que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Y entonces ya cuando entren los usuarios de deportes se les va a mapear una unidad a su repositorio documental y una impresora, en este caso, a la que le hemos dicho, ¿de acuerdo? Tanto aquí como aquí. Bueno, nos falta una cosa más. Probarlo, ¿de acuerdo? Pero para probarlo, recordar que al estar en un entorno de laboratorio, yo ahora, si quisiera hacer directamente un escritorio remoto y arrancar Deportes 01, que es la máquina, y entrar con el usuario Luis no, pero vamos a darle mi empresa y el usuario Lidia. Uy, Lidia, si lo pongo bien, me va a dar un error, ¿de acuerdo? Bueno, el error que me da es que no tienes permisos para hacer remote login. Es lo que hemos hablado también en clase. Es decir, si yo estuviera delante del ordenador, sí que me podría conectar, pero como es un ordenador en un entorno de laboratorio, no me puedo, o no de laboratorio. Lo que hemos hablado en la pandemia, se cogían ordenadores, el control desde casa, y una vez que tú vas a coger el control por escritorio remoto, tienes que tener permisos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso se cambiaba de una forma que es, lo vamos a volver a repetir, nos conectamos con deportes con el usuario todopoderoso, es decir, en mi caso, con Santos, que es administrador de dominio.
Vale, y una vez que entramos en esta máquina como administrador de dominio, le tenemos que decir que hay usuarios que van a coger control de esta máquina en remoto, ¿de acuerdo? Para ello vamos al Computer Management, me voy al icono de Windows, le digo aquí botón de la derecha, gestor de Computer Management, el gestor del ordenador, ¿de acuerdo? Y aquí en grupos hay un grupo, en usuarios no, en grupos hay un grupo que se llama Remote Desktop User, que pusimos finanzas porque eran los usuarios de finanzas que iban a entrar aquí. Bueno, pues ahora este equipo ya va a ser solo para los de Usudeportes no existe. Esto es deportes. Y voy a quitar finanzas. Entonces Luis ya no va a poder entrar, que era un usuario de finanzas, y sí va a poder entrar Lidia y Guillermo. ¿De acuerdo? Vale, esto lo dicho. Sirve para tanto, en este caso, un entorno de laboratorio, como para si tuviéramos que dar acceso a gente externa a PCs de la compañía por escritorio remoto, como ha pasado estos años atrás en pandemia. ¿De acuerdo? Bueno, pues cambiando eso ya puedo lanzarle un escritorio remoto a Deportes 01 y entro no con Santos, sino que entro directamente ya como Lidia. Al haber agregado el grupo de Usudeportes, entra Lidia, ¿de acuerdo? Vale, al entrar Lidia, bueno, como es la primera vez que entra, le va a costar ahí un segundito hacer el perfil, lo hace relativamente rápido, ¿de acuerdo? Y entonces ya tenemos aquí nuestro Windows remoto, cliente remoto, perdón, cliente de esta compañía, que si yo me voy a mi PC ya tengo aquí la carpeta C y la carpeta D nombrada además deportes, aunque va a // ficheros web /deportes. Si yo entro veo el demo, que no veo que es TXT porque tendría que activar aquí el nombre de la extensión. Vale. Y por supuesto Lidia tiene permisos, como hemos visto antes, para crear otro fichero sin ningún problema. Pero le va a pasar lo mismo que incluso a mí, que no podemos poner un exe porque lo tenemos prohibido. Yo lo tenía prohibido como administrador, pues el administrador lo tiene prohibido, imaginaros, un usuario normal tampoco lo va a poder hacer. ¿De acuerdo? Por temas de seguridad prohibimos los ficheros peligrosos. Por lo tanto, esto me funciona correctamente. Y ahora, si me voy aquí, vamos a ver si nos ha cargado la impresora y si ha ido bien la impresora. Yo me voy a personalizar, no, me voy a dispositivos, impresoras, y tengo aquí la impresora disponible para poder imprimir con cualquier documento. ¿De acuerdo? Si yo abro el Notepad, o por no buscar, bueno, porque aquí no tengo instalado ningún Office ni nada, pero o el WordPad, si yo le fuera a darle a imprimir, pues me saldría la impresora esta de aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues en principio ha ido bien la impresora, ha ido bien los documentos para imprimir, pues por lo tanto salgo un momento y vamos a hacer un último cambio que en clase no nos dio tiempo, pero para que recordéis cosas que hicimos en Windows 11, ¿de acuerdo? Yo sigo dentro de la política para los usuarios de deportes, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo me voy aquí y abro la parte de políticas, en lugar de preferencias, driver maps o impresoras que hemos tocado, si abro en policies y en plantillas administrativas hay una que se llama control panel. Bueno, hay cientos de parámetros como sabemos, ¿de acuerdo? Pero vamos a decirle prohibir el acceso al panel de control, ¿de acuerdo? Si yo le doy aquí a prohibir el acceso del panel de control, le acabo ya le he dado permitir. Si vuelvo a entrar al usuario, en este caso vamos a entrar con el mismo usuario por no entrar con Guillermo, que volvería a hacerle el perfil y eso nos costaría un poquito más, ¿de acuerdo? Pues yo vengo aquí a control panel, por ejemplo, que es en inglés, y me da un error, ¿de acuerdo? Porque no puedo acceder al panel de control porque me lo han prohibido las políticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas, como vimos en Windows 10, que cerramos el acceso a la línea de comandos, al panel de control, o por ejemplo, si hubiera por aquí, hay una cosa tan poderosa que no nos da tiempo a ver, ¿de acuerdo? Que si volvemos a las opciones de seguridad, recordar que las políticas de seguridad las hemos visto aquí, pero aquí hay una cosa súper poderosa que se llama Software Restriction Policies, de tal manera que yo le puedo decir qué software quiero que funcione y cuál no en nuestra compañía. Entonces puedo también tener una medida de protección muy poderosa contra los ficheros que no estén permitidos ejecutarse y que podrían ser, por ejemplo, un ransomware que no se podría ejecutar porque no tiene permisos a partir de esta rama. Bueno, estos serían opciones avanzadas que no nos da tiempo a ver ni en este vídeo ni en la asignatura. Lo importante es saber cambiar algunos parámetros, como hemos visto, de las unidades mapeadas, las impresoras mapeadas, ¿de acuerdo? O parámetros como lo que hemos visto de cerrar el panel de control, o los que estuvimos viendo en Windows 11, por ejemplo, de cerrar el acceso a la línea de comandos. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, espero que podáis repasar un poco todo lo que hemos visto de DHCP, GPO, cuotas y filtrado de archivos, y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.